profesora Sandra, a la cual se le realizarán las siguientes preguntas con relación a los dos decretos. Entonces, como primera medida, queremos como preguntarle a la docente a qué decreto ella pertenece o a cuál decreto cree ella que pertenece. Bueno, pues primero me presento, yo soy la profesora Sandra Luis, yo soy licenciada en Educación Infantil. Me gradué en el año 2010, pero yo pertenezco al decreto 1278. Yo me estoy en el escalafón 7, pues recién uno se gradúa, ese es el escalafón que pues le es asignado por ser licenciada. Y como siempre he trabajado en colegios privados, en colegio privado solamente rige este escalafón, no el escalafón que empezó a regir desde el 2002. Entonces, ahorita en ese momento me encuentro en el escalafón 9 y pues como les comentaba, mi ascenso al escalafón ha sido por tiempo de servicio y por créditos de estudios de posgrado. Bueno, ¿cuáles son las diferencias que se encuentran en los dos estatutos docentes vigentes que su merced cree que pertenece a cuál de los dos? O sea, no sé si me hice entender. ¿Cuál es la diferencia de los dos? ¿Cuál cree que usted es la diferencia? El decreto 1278, no. Entonces, ¿cuál es el que sea antes del 2002? El 2277. 2277. El decreto 2277 es un decreto que le permite al docente, sobre todo de colegio público, ascender de manera rápida, bien sea por tiempo de servicio o por estudios de posgrado. En cambio, el otro decreto que me recuerda es el 1278. 1278. Este decreto, yo digo más por la experiencia de pronto del docente de colegio público, porque como les comentaba, para el colegio privado este decreto no aplica. Para el profesor de colegio público es más difícil ascender con este escalafón, porque requiere una pruebas internas que establece la Secretaría de Educación y es como el único requisito. Es decir, no valen solamente el tiempo de servicio ni los créditos de posgrado, sino que es necesario hacer otro tipo. ¿Qué factores considera que implican en la labor del maestro y que están pues vinculados básicamente con el maestro, ¿no? Y la relación que tienen con cada uno de los decretos? Entonces, ¿cuáles son los factores? Bueno, los factores que implican es que necesariamente para poder estar inscrito en escalafón docente debe tener algún estudio relacionado con educación pedagógica. Otro de los factores que influyen allí es que sí o sí te tienes que preparar, bien sea para ascender internamente en el distrito, por decirlo así, presentando las pruebas con las exigencias que ellos solicitan, o si trabajas en colegio privado, haciendo posgrados, porque si no, pues no va a ser posible ascender. Entonces influyen factores como el económico, por ejemplo, porque si tú no tienes el dinero para poder hacer un posgrado, para conseguir los créditos, pues difícilmente vas a ascender y te vas a quedar siempre en el mismo escalafón. Influyen factores como las oportunidades que le dan a los docentes, porque el docente de colegio público, el mismo Estado le ofrece infinidad de recursos para poder ascender de manera pues prácticamente gratuita. Digamos que ellos no tienen que sí, gastar mucho dinero para su formación porque el Estado les subsidia gran parte. En cambio, el docente de colegio privado sí le toca pues como por su cuenta. Entonces ya depende del docente como tal si quiere ascender o no, ¿cierto? Y pues, o si se quiere quedar en el escalafón con el cual se graduó. Como yo les decía, los licenciados se gradúan de una vez con el escalafón 7, un normalista se gradúa con escalafón anterior y digamos que le queda más difícil también ascender, entonces digamos que ese factor del acceso a esa educación superior también influye mucho desde un principio, porque no es lo mismo estudiar para ser normalista que de una vez ser licenciado. Entonces, pues yo creo que esos son los factores que influyen.
Ok. ¿Considera que existe equidad en los sistemas evaluativos que le realizan a los maestros desde los estatutos? No, no existe equidad porque les comentaba ahorita. Sí, digamos que los docentes que pertenecemos al escalafón numérico solamente que va hasta el 14, a nosotros no nos realizan unas pruebas como tal. ¿Mm? Tú simplemente 3 años de servicio para ascender a un escalafón y para el otro escalafón son 3 años de servicio y 5 créditos educativos. En cambio, el docente que pertenece al decreto más reciente, que es el que está vinculado directamente con el distrito, es decir, digamos que si yo ahorita me vinculo con el distrito, inmediatamente paso a ser de ese decreto. Y allí para ascender, sí me toca presentar una evaluación estipulada por el Ministerio de Educación en el que me exigen que debo hacer un video grabando una clase donde yo muestre ciertos aspectos que ellos me piden para poder ascender. Entonces, no es solamente el tiempo de servicio, sino también la evaluación que le hacen al docente de una clase, es un video que tiene que preparar, que tiene un tiempo estipulado, que tiene unas características especiales. Entonces el docente tiene que invertir dinero pagando para poder realizar ese video, porque eso sí no lo hacen, pues obviamente no se lo subsidian al docente ni nada. Más de todo, esperar pues 3 años para poder volver a presentar el video. Entonces me parece que es más injusto con el docente que ahorita está en el distrito porque le queda mucho más difícil ascender. Pero, esperen, porque no sé si esta es la otra pregunta. Ah, sí, si quieren me adelanto con la otra pregunta. Si quieres me la haces, sí. Listo. Bueno, la última pregunta dice, ¿considera que hay diferencia en condiciones económicas, estabilidad laboral, en oportunidades de formación en los docentes pertenecientes al sector público y el privado? Sí, definitivamente sí. Digamos que yo lo vivo en carne propia porque mi esposo es docente del Estado, el docente de la Secretaría de Educación, y él ya pertenece al decreto actual y definitivamente el docente que entra ahorita al distrito entra ganando más, ¿m? Que un docente que de pronto todavía está en el colegio privado. Entonces, digamos que la clave está en que tú te prepares, o sea, entrar de una vez con maestría y entras ganando 4 millones de pesos de una vez. En cambio, el docente que lleva con el decreto pues, con el decreto anterior, como yo, como es mi caso, me tocaría esperar hasta el 14, el escalafón 14, para ganar casi lo mismo, ¿sí? En cambio, el docente que entra de una vez con la maestría del distrito, entra ganando casi 4 millones de pesos y tiene la posibilidad de seguir ascendiendo hasta ganar, creo que el tope está en 9 millones. Entonces, pues sí, obviamente la diferencia es bastante, aunque también por experiencia y pues por conocimiento de causa les digo que los docentes que ya llevan muchos años en el distrito, ellos no pueden cambiarse sí, al decreto actual. Ellos ya se tienen que quedar ahí porque fueron nombrados con ese decreto. Entonces son docentes que pronto pues ya tienen su escalafón 14 y como no pueden ascender más, pues se quedan ahí, pero muchos de ellos ya son pensionados. Entonces pues, ganan pensión y ganan también su sueldito entonces están ganando como doble sueldo ahí. Sí. Entonces ahí se ven las diferencias. Digamos el docente que ahorita está en el distrito con el decreto anterior, o sea que fue nombrado con ese decreto, pues no tiene que preocuparse por presentar ningún video ni nada para ascender. Pero el que recién entró, pues sí le toca. Entonces hay como sus ventajas y sus desventajas, pero económicamente definitivamente los docentes que ingresan ahorita al distrito ganan mucho más que los que estamos con el escalafón anterior. Ok. Claro, sí, señora. Tiene toda la razón. Las ventajas de trabajar en el distrito son enormes. Claro que sí. Y en cuanto, digámoslo por decirlo así, en estabilidad laboral, ¿hay mucha diferencia entre el distrito y sector privado? Sí, claro, porque cuando tú entras nombrada de una vez al distrito, pues tú ya tienes garantía de que vas a tener trabajo para toda la vida, hasta que tú te canses. Es muy difícil que te saquen de allí. Y lo que yo les decía, depende de uno mismo si quiere ascender uno dentro del distrito, porque si uno no quiere, pues se queda con el escalafón dentro y ya. En cambio, en el sector privado siempre está la incertidumbre porque pues el contrato es por 11 meses y está la incertidumbre de si sigue el otro año o no.
Lo que les decía, si usted quiere ganar más, le toca por su cuenta, pues porque sí, los colegios del sector privado suben el sueldo que es por pues, lo legal, sí, cada año, sí, anualmente, pero ya depende de uno. Si usted entró con un escalafón 7 y se va a quedar ahí, pues grave, porque pues no, siempre va a ganar como lo mismo. Pero si usted quiere ganar más, pues le toca, le toca. Pero no hay garantía, usted puede ser que usted se prepare para ascender, pero al otro año lo saquen y no lo dejen en el colegio. Entonces no hay una garantía de que económicamente tú vas a tener esa estabilidad siempre. Otro factor que influye mucho y que me pasó también es que en los colegios privados suelen solamente recibir docentes de escalafón 7 porque saben que pues, les tienen que pagar menos. ¿Mm? Entonces, un docente que tenga un escalafón más avanzado difícilmente, o sea, ponen muchas trabas, muchos peros, pues porque saben que si pagan por escalafón, pues tendrían que pagarle al docente el escalafón que tiene. Si, digamos, tiene un escalafón 9-10, pues no lo contratan porque prefieren pagarle al de escalafón 7. O sea, que ahí aplica el tema de que es preferible contratar una persona, digámoslo así, recién graduada, a una persona que ya tiene mucho más estudio, por decirlo así. Sí, y es que es así. Digamos que pues, lo que yo les comentaba ahorita, mi experiencia laboral siempre ha sido en colegios del sector privado. Y sucede mucho esto, ¿sí? Digamos, para que un docente se mantenga, es porque, pues primero, pues es muy buen docente, porque conoce muy bien las dinámicas de la institución, porque se preocupa por prepararse, porque se preocupa por ascender y demás. Pero cuando hacen cambio de planta docente, por lo general, llegan recién graduados, porque económicamente saben que el colegio pues va a poderles pagar más fácil a ellos que a un docente que de pronto sigue ascendiendo o algo así, ¿sí? Entonces, digamos que también depende de uno mismo el querer mantenerse en esa institución, pero pues también depende de la parte económica que le ponga ahí el colegio, porque pues son privados y ellos pueden hacer con su colegio lo que quieran, por decirlo así.